La religión. La creencia en algo más allá de lo que vemos, fuerzas invisibles que tienen un plan para nosotros los mortales. La religión ha sido uno de los pilares de la historia de la humanidad, desde sus inicios, hasta la actualidad, habiendo guerras por las creencias de las mismas, tanto en la antigüedad, como a día de hoy. La religión es algo casi intrínsecamente humano, siempre hemos querido darle una explicación a algo que no lo tiene a simple vista. Sin ir más lejos, los aztecas creían en varios dioses que controlaban los eventos naturales, como el sol, siendo controlado por el dios Tonatiuh, y la lluvia siendo controlada por el dios Tlaloc. Pero actualmente la religión ha cambiado mucho, ahora es un refugio espiritual, una respuesta a las dudas internas que tenemos y una forma de reconciliarnos con nuestros errores y poder sobrellevar nuestra vida. O bueno, se supone que debería ser eso, ya que en nombre de la religión se han hecho atrocidades tales como abusos, violencia, atentados terroristas y lo más grave, guerras o directamente genocidios. En las manos equivocadas, la religión es un arma mortal, porque utilizas a personas vulnerables para poder alcanzar objetivos meramente egoístas, bajo la excusa de que Dios así lo quiso. Por eso no es de extrañar que las mejores propuestas en el terror sea el terror religioso. Convertir algo que nos debería dar seguridad o alegría en algo sombrío que nos puede hacer daño, si es bien llevado, puede ser una propuesta ganadora, y como ejemplo tienes el terror basado en lo infantil, por ejemplo, terror con los payasos, o con animatrónicos. Así que en la cultura pop no es fuera de lo común ver terror enlazado con la religión, siendo el padre de todo el terror religioso, El Exorcista de 1973, pero claro, la mayoría del terror derivado va enfocado en demonios y en fantasmas, incluyendo este ejemplo. Entonces, el Internet ha decidido darle un giro al terror religioso que conocemos, haciendo propuestas tan interesantes como, ¿qué pasaría si el terror viniera directamente de la iglesia? ¿Qué pasaría si viniera directamente de las figuras a las que les rezas? ¿Qué pasaría si la amenaza viniera directamente del creador? Mi gente de Nueva York, el mes del terror está oficialmente aquí, y vamos a iniciar no precisamente suave. Este es el primer video tematizado por ser un mes especial, espero que sean más en este mes en comparación a los pasados. Así que, guarden sus crucifijos, volteen sus cuadros de la Virgen y sobre todo no confíes en la figura de Jesús que te mira cuando te volteas. Les recuerdo que empezamos por lo más tranquilo y terminamos con lo más denso, que se supone que esto es lo tranquilo. Dejen que eso perfore sus mentes. Florecita Dreams es un canal añejo, incluso anterior a varios youtubers de la primera ola de famosos, como Rebetumorro o Yuya. Describir el contenido de su canal es difícil, claramente es shitpost, solo que antes que el shitpost, y verlo te deja una sensación extraña. Sabes que algo no está bien pero no logras descifrar el qué o por qué lo provoca. Ahora imagina ver un video así estando bien Gryffindor. La pálida más legendaria de toda la Facultad de Artes. El contenido y la historia de Florecita Dreams da para un video de 2 horas y media aparte, pero vamos a centrarnos en el video que hizo sobre religión. Les advierto que si ven esto de noche tengan cuidado, porque son vídeos que despiertan emociones raras. Se viene un video que está hecho con el propósito de despertar ese sentimiento extraño, entre nostalgia y trauma, entre paz y temor. Este no lo voy a comentar mucho, porque quiero que lo sientan en sus propios esfínteres, así como lo hicimos varios. Esta obra de arte abstracta se llama Recuerdos Maternales. Nada bueno puede salir de un título en minúsculas.
Niño sucio, el agua te purificará. Tu mente pecaminosa, tu cuerpo pecaminoso va a quedar limpio con eso. Mira, con esto te vas a limpiar. Para el puro. ¡Nada puro! ¡Llámelo! ¡Ya cállate! ¡Cállate! ¡Ya te quedas ahí! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ya cállate! ¡Cállate! Una familia le provocó tanto dolor a la Virgen que la hicieron llorar lágrimas de sangre. Nunca he barajado el uso de drogas en mi vida, pero después de este video no suena tan mal. ¿Por dónde empezamos? Utiliza la intro de Mujer Casos de la Vida Real, que de por sí era una novela bastante turbia, cuya canción de introducción difiere bastante del contenido de la novela en sí y del video. Imágenes de figuras religiosas cayéndose, canciones turbias, en algún momento se llega a escuchar lo que parece ser un exorcismo, o directamente alguien siendo maltratado, como lo insinúa el mismo video. Y para mí lo que hace que el video se lleve los aplausos de pie, es apelar a un miedo que muchos hemos tenido en algún momento, sobre todo de niños, y que incluso algunos lo siguen teniendo. Niños en Full HD, me refiero al miedo a las figuras y estatuas religiosas. No es secreto que las personas cuya educación religiosa fue estricta, son las que más tienen traumas hacia la religión o hacia la iglesia. Tengo varios conocidos con experiencias similares, esto lo digo porque son los más propensos a sufrir de esta condición. Pero, ¿cuál condición? Si las figuras mostradas de la Virgen te parecieron incómodas, no eres el único. Te presento la agiofobia, o el terror irracional a las figuras religiosas. Derivado en algunos casos de una educación religiosa estricta en la infancia, como había explicado anteriormente, la agiofobia se presenta cuando lejos de sentir tranquilidad o paz por ver las figuras religiosas, sientes pánico o rechazo hacia ellas, derivado de un miedo a lo que representan, y a lo que significan. Es más común de lo que crees, y se podría decir que todos tenemos un poco de agiofobia en cierto grado, porque al final veneramos imágenes, figuras, estatuas, que si bien representan algo divino que va más allá de lo terrenal, en nuestro mundo son solo eso, figuras inertes, para que tengas una representación visual de lo que hay más allá. Pero no deja de ser inquietante ver las estatuas realistas de figuras bíblicas importantes, que a pesar de imponer, no se mueven, aunque a veces sientas que te ven fijamente. Por eso genera cierto miedo el pensar, ¿qué pasaría si esas figuras inertes dejaran de serlo, o más aterrador aún? ¿Qué pasaría si esas figuras fueran la cáscara de un ser que realmente tiene unas intenciones más oscuras? Visto desde esa forma suena más aterrador, ¿no? Cuando exploramos el miedo a las figuras religiosas, tocamos por encima la educación religiosa en la infancia.
Son muy comunes las historias de personas que fueron parte de familias estrictas en cuanto a la religión y cómo esto terminó afectando sus vidas. Más chocante es aún escuchar las historias de supervivientes de sectas religiosas, y cómo su percepción de la religión fue alterada para siempre, por ejemplo, testimonios de ex testigos de Jehová o de ex mormones. El terror de sectas religiosas es un tópico explorado varias veces. Y como ejemplo tenemos a los juegos de terror, Resident Evil 4 y Outlast 2, los cuales exploran las sectas religiosas, siendo el que mejor profundiza en este aspecto Outlast 2. Pero a pesar de ser juegos de terror cuyo recurso principal es ese, se alejan mucho de la realidad de las sectas religiosas. Las sectas en la vida real son más discretas, más coordinadas, y sobre todo, más mortales, y cuando se destapa la realidad detrás de la secta ya es demasiado tarde. Los dos ejemplos más infames siendo el culto de Aum Shinrikyo y, obviamente, el infame Jonestown. Me quiero centrar en estos dos, debido a ser los ejemplos más extremos de cómo lavar el cerebro de los creyentes para cometer un atentado terrorista o incluso para tomar su propia vida en el nombre de un culto, respectivamente. Una secta que incluya la muerte no es ajena a nuestra realidad, y por eso les quiero presentar la serie de Sisterhood of Salvation. Una serie de terror analógico que nos muestra las diferentes cintas de propaganda o de instrucciones que se les entrega a los miembros del culto, los cuales, en un principio se ve como cualquier otra propaganda religiosa, pero rápidamente se transforma en algo que, bueno, deben verlo ustedes mismos. Me voy a centrar en dos vídeos que reflejan el miedo a los cultos, sobre todo, lo que algunos miembros están dispuestos a hacer por su iglesia, estos vídeos siendo, programa de manejo conductual, etapa 4. Y, el regalo final de Evelyn. Vamos a empezar por orden cronológico, me voy a encargar de subtitular lo necesario al español, y al igual que el video anterior, voy a comentar lo menos posible.
Este video es una cinta donde se le dice a los padres cómo terminar con su hijo luego de no seguir la instrucción religiosa de la iglesia, y no solo eso, sino que lo hacen de la manera más dolorosa posible, guiando a los padres durante los 60 segundos que dura el anticuerpo en hacer efecto. Hay cierto toque de cinismo en la cinta, el cómo trata que los padres consuelen a su hijo diciéndole que todo va a estar bien, cuando el anticuerpo parece hecho para matar a alguien de la manera más inhumana, que después de quitarle la vida a tu propio hijo, venga un grupo de limpieza a recoger su cuerpo como si fuera basura. Siendo que la caja en la que vienen los objetos necesarios ni siquiera sirve como ataúd. Y lo más cínico, que la rosa que debe venir como el consuelo a la familia por su pérdida, hay una posibilidad de que ni siquiera venga en la caja, ni siquiera a la hora de dar condolencias. Este culto trata a los fallecidos como seres humanos. Y como último, cabe decir que al final de la cinta aparece el fundador de la secta, que por alguna razón sale como el director de operaciones, Nicolás Mayra, que podría ser una referencia al santo San Nicolás de Mira, considerado como un santo que tenía el don de la caridad. En vida era un padre que se encargaba de entregar regalos a los más pobres, entre ellos niños, y es considerado como la principal inspiración para el personaje de... Vaya por Dios. Hay varias preguntas en el aire, por ejemplo, ¿por qué esta secta específicamente quiere acabar con los niños? ¿Cuál era esa sustancia que se le inyectaba a los niños que no seguían sus enseñanzas? ¿Por qué el fundador de la secta es considerado como el director de operaciones? Y sobre todo, ¿cuál es el propósito de la secta? Bueno, el siguiente video probablemente despeje muchas de sus dudas. Este video es, si era posible, más siniestro que el primero. Evelyn al parecer es una hermana que, no se sabe si por su edad o por su rango, se le da una tarea final, hacerse pasar por una pintora de caras para niños, y utilizando una pintura que mezcló con una sustancia otorgada por la iglesia, pinta a los niños mientras recita en voz baja la oración de la liberación. Busqué en internet sobre esta oración, y al parecer hay varias versiones.
En los comentarios del video hay una sugerencia de cuál podría ser. Podemos tomar en cuenta esta alternativa, ya que en la oración hace referencia al Elíseo, pero ¿qué es el Elíseo? En la mitología griega es referenciado como la morada de las almas virtuosas, héroes y semidioses, van a un lugar de paz y felicidad situado en el inframundo. Y por último se da a entender que Evelyn debe de ir a un lugar lejano a quitarse la vida, y de preferencia que no utilice su nombre para no ser asociada a la secta. Ciertamente el video es incluso más confuso que el primero, y hay ciertas cosas que el video no te dice directamente. Entonces, para empezar, la sustancia que se le entrega a Evelyn para mezclarlo con la pintura, no se nos dice qué es, pero se nos da una pista que nos podría indicar de qué sustancia se trata. Si nos fijamos en las sugerencias que nos da el video para que Evelyn cambie su nombre, se nos dan 3 nombres: Alice Ward, Lexios y Flogolte. Si los nombres te parecen raros, es porque en realidad son anagramas. Alice Ward es en realidad Charlie Etu, Lexios se convierte en Hotel Six, y Flogolte se puede interpretar como Hotel Golf. Si utilizamos la primera letra de cada primera palabra, le ponemos su número al lado, o en el caso de Hotel Golf, poner la primera letra de las 2 palabras formadas, y los acomodamos en el orden que nos da el video, da como resultado la nomenclatura de C2H6HG. En otras palabras, dimetilmercurio. Una sustancia considerada extremadamente peligrosa, y que es carcinógeno, o sea, cancerígeno, y que se recomienda tener extremada precaución de no entrar en contacto con la sustancia por vías respiratorias, y sobre todo, por la vía cutánea. Es obvio que la última misión de Evelyn es hacer un ataque de tintes terroristas, envenenando a los niños, para después desaparecer del mapa, y desligar a Sisterhood of Salvation. Si bien los síntomas del dimetilmercurio no parecen ser los mismos que los que ocurren al inyectarte el anticuerpo del primer video, bien podría ser una variante de la sustancia, y no sería extraño que utilizar esta sustancia sea un modus operandi para acabar con los niños. Ahora vamos a recapitular un poco la historia para que tengan el panorama completo. Sisterhood of Salvation, a pesar de ser una secta, es considerada una sociedad limitada, y fue fundado por Nicolás Maida, que no se sabe si es un seudónimo para hacer un símil con San Nicolás de Mira o una broma cínica del autor de la serie. Es por eso que a pesar de ser fundador y antiguo líder, se le llama jefe de operaciones, quien por cierto, falleció un 18 de junio y cada año se le recuerda en la secta. Y curiosamente, esta serie siempre sube un video cada 18 de junio. Of course, today is June 18th, which many of you know is an important day for the Sisterhood, as they hold their annual remembrance service for their beloved leader, Nicholas Myra, who went missing on this day so many years ago. En esta secta están obsesionados con el Elíseo, que es su manera de llamar al paraíso. Y piensan que los niños, al ser los más inocentes y puros, van directamente al Elíseo, por lo tanto, el objetivo del culto es quitarle la vida a todos los niños que puedan para que sus almas vayan al Elíseo antes de que crezcan y sus almas se corrompan. Sus métodos no son una coincidencia, están hechos para atraer tanto a los niños como a sus padres al culto e inyectarles la idea de que es lo mejor para ellos. Por ejemplo, en el video de programa de alcance comunitario, se les dice a los principiantes que den charlas en las escuelas sobre su culto, y a los niños groseros o irrespetuosos en la plática, se incita a los miembros a que los reporten con sus maestros para que los lleven a detención, y ya ahí cuando sus padres vengan por ellos, hablarles del culto. Es curioso que justo quieran convencer a los padres de hijos problemáticos, porque ya sabemos lo que les pasa a los niños problemáticos del culto. Sin contar el vídeo del boletín comunitario de Foxville, donde una niña escuchó que ciertos niños eran escogidos para ir a un patio en el bosque, y que en ese año no le tocó, pero dibujó lo que ella se imaginaba, para que el narrador diga que probablemente ella sea la siguiente. From Sophie, who's 5 years old. Sophie says she heard about a secret grove, somewhere deep in the woods, where a few special children were allowed to go. Sophie tells us she wasn't chosen, but she's drawn the grove how she imagines it might look. Really imaginative, Sophie. Maybe next year you'll be one of the lucky ones. Es ciertamente escalofriante la idea de una secta que se dedica a acabar con los más vulnerables, porque lo ven como lo más ético, porque así podrán ir al cielo antes de que sus almas se corrompan. Y da más miedo saber que allá afuera hay sectas que probablemente le están haciendo daño a los más chicos, ni siquiera por maldad, sino porque piensan que Dios así lo quiere.
Es la inquietante genialidad de este tipo de vídeos, dan más miedo no por lo fantasioso, sino por lo aterradoramente cerca que están a nuestra realidad. Pero la siguiente serie va a dejar en claro el verdadero potencial que tiene el terror religioso, lo verdaderamente escalofriante de la religión y las entidades a las que rezamos todos los días. Imagínate que la figura religiosa a la que le rezas, que se supone que te debe proteger y te debe ayudar, termina siendo tu perdición. No solo de ti, sino de todos sus creyentes. Imagina que sabes el peligro que corre tu país cuya fe es predominante en un ente nacido del odio. Y que no puedes hacer nada para advertirlos, y por encima de todo. Imagina que el agente encubierto más famoso en vez de ser asignado para investigar a Caro Quintero, fuera asignado para investigar una anomalía relacionada a la Virgen de Guadalupe. En TikTok hay una cuenta a nombre del agente Enrique Camarena. Que en nuestro mundo fue un agente de la DEA que fue torturado y asesinado por el narcotraficante Rafael Caro Quintero. Pero aquí se describe como investigador de la anomalía Domina Nostra, que del latín se traduce como Nuestra Señora. Pero, ¿qué es exactamente esta anomalía? Bueno, el primer video nos hace el favor de explicarnos. Que Kiki Camarena sea el protagonista de esta historia no es el único elemento de historia alternativa. La Malinche o Malintzin, como fue llamada al nacer, fue por mucho tiempo traductora y amante de Hernán Cortés. Su colaboración con Cortés la hizo tener el título de doña, a pesar de ser de origen indígena. Y en 1524 se casa con uno de los capitanes de Cortés, Juan Jaramillo, haciendo que tanto ella como sus hijos fueran considerados de la nobleza española. Y en 1529 ella muere por un brote de viruela. Pero en esta historia se muestra un final más brutal y cruel a la Malinche, siendo decapitada por Hernán Cortés cuando le deja de ser útil. El odio derivado de los miles de asesinatos de indígenas, sumado con el odio de la propia Malinche, dieron origen a lo que se conoce como Domina Nostra. Retomando el cuerpo ya decapitado de la propia Malinche, y se nos muestra qué forma tomó esta anomalía. Siendo nada más ni nada menos que la Virgen de Guadalupe, y que su objetivo es acabar con los mestizos, ya que es una representación de lo que más odia, corrompiendo sus raíces. Es curioso que tomara esta forma, ya que tiene una carga simbólica más profunda históricamente. Recordemos que la Virgen de Guadalupe fue el intento de los españoles para convencer a los indígenas de convertirse al catolicismo, una versión de la Virgen María, pero con rasgos mestizos. Que después tuvo mayor peso en la historia, siendo un símbolo importante en la independencia de México, hasta ser parte de una de sus primeras banderas. Esta serie de terror analógico es la investigación de Kiki Camarena, que en este universo es agente del Frente contra Anomalías de México, y se le fue encargado investigar más sobre la anomalía y cómo detenerla. Esta investigación derivó en la cinta para prevención de riesgos. Siendo una guía completa sobre cómo evitar los efectos de Domina Nostra, si bien no se especifica qué se les hace, se da a entender que los puede decapitar, tal y como pasó con la Malinche hace mucho tiempo. ¿Alguna vez has sentido que estás siendo observado o te has sentido en peligro?
En esta guía aprenderemos estrategias efectivas para protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos en caso de una situación de peligro. Paso 1. Mantén la vigilancia. Estar consciente de tu entorno en todo momento puede ayudarte a identificar situaciones potencialmente peligrosas antes de que se conviertan en amenazas reales. Paso 2. Confía en tu instinto. Si algo no se siente bien, confía en tus instintos y toma medidas para alejarte de la situación. No ignores las señales de advertencia. Paso 3. Evita lugares de riesgo. Trata de no entrar solo en áreas con figuras eclesiásticas o desconocidas. Paso 4. No reces. De hacerlo podrías enfrentar el riesgo de llamarla. Si eso sucede, recuerda los bellos momentos que viviste y recuerda, la seguridad es nuestra prioridad número 1 y juntos podemos marcar la diferencia. Con conocimiento, vigilancia y acción, podemos protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos de cualquier amenaza. Así que mantente alerta, confía en tu instinto y recuerda que siempre hay opciones. Sigamos siendo fuertes, inteligentes y seguros juntos. Gracias por ser parte de este importante movimiento hacia un mundo más seguro. Domina Nostra se muestra como una anomalía que a la hora de atacar, se cobra múltiples víctimas, la mayoría ni siquiera siendo encontrados después de sufrir sus efectos. Producto de su investigación, Kiki Camarena se vuelve más paranoico, y revisa constantemente sus alrededores, porque se siente perseguido, y al final tenía razón. Bodies of U.S. drug agent Enrique Camarena and Mexican pilot Alfredo Zavala being loaded in the back of the... ¿Qué pasa? ¿Qué le sucede a mi hijo menor? No dejes que nada te perturbe, que nada te aflija, hijo mío, el más pequeño. Nada te asuste, tampoco se altere tu corazón, tu rostro. Hijo amado, mi hijo más pequeño. Conoces mi palabra, ya sabes qué hacer. Solamente tienes que hacerlo. El video es autoexplicativo, el agente de la FCAM desaparece de manera misteriosa, o por lo menos por un tiempo hasta que es encontrado, y bueno. Digamos que la paranoia de Kiki Camarena estaba muy bien fundada. Lo que todos temíamos, terminó pasando, y al igual que en la vida real, Kiki Camarena terminó muriendo de una manera incluso más violenta. Cabe resaltar que el mismo creador, al resubir este video en YouTube, puso un link de Mediafire con más información, pero al parecer se encuentra vacío. Es entonces cuando el FCAM reúne un grupo de agentes incluso más preparados para terminar el trabajo de Camarena, iniciando así la Operación Leyenda.
cabe resaltar que en la vida real la Operación Leyenda sí existió, y fue una operación exhaustiva de la DEA para investigar la muerte de Kiki Camarena. Pero en este universo, la Operación Leyenda más bien es para seguir lo que Camarena dejó inconcluso tras su muerte, pero al parecer esto no termina bien. Ya que 2 de los 5 agentes terminan muriendo a manos de Domina Nostra, específicamente, los agentes 253 y 710. Este último dándose a entender que murió decapitado. Los 3 agentes restantes descubren que los dioses antiguos dejaron descendencia para hacer frente a Domina Nostra, ya que ellos al ser olvidados no pudieron hacerlo por su cuenta. Estos descendientes son conocidos como campeones. Y parecen ser la última esperanza de acabar con Domina Nostra, ya que se está volviendo cada día más poderosa gracias a alimentarse de la fe de los mexicanos. Este campeón, que al parecer se llama Juan Diego, que es llevado a lo que se supone es el Cerro del Tepeyac, y ahí es donde debe probar de lo que es capaz. Pero no terminó muy bien. Juan Diego se fue muy triste a la cumbre del cerro y encontró ahí a la Señora del Cielo, que lo estaba esperando. Al verla, se arrodilló y le dijo: Hay 2 datos curiosos de este último video. Número 1. El campeón se llama Juan Diego, justo como Juan Diego Cuauhtlatoatzin, la persona que según la tradición católica, presenció a la Virgen de Guadalupe, la cual le confirió la tarea de hacer una basílica en su honor en el Cerro del Tepeyac. Y número 2. Si bien se da a entender que el campeón Juan Diego fue al Cerro del Tepeyac, en realidad las fotos fueron tomadas en el parque natural llamado Cascadas Paraíso, ubicado en el municipio de Joni, en Puebla. Un dato curioso que no está de más agregar, ya que se ve que es un sitio turístico muy atractivo. Y por ahora así concluye la serie. El primer campeón ha caído y Domina Nostra se hace más fuerte. Lo único que queda es esperar a ver lo que el creador tiene para nosotros. Esta serie lleva sin actualizar más de 1 año, pero quién sabe, tal vez en algún momento sabremos más de esta entidad. Da miedo pensar que un símbolo que ha atraído a millones de mexicanos al catolicismo, en realidad sea un ente que, alimentado por el odio, quiera acabar con los mestizos, haciéndose pasar por la Virgen de Guadalupe, y da más miedo porque su mayor fortaleza es la fe que se le tenga. Entre más gente con fe en ella haya, más fuerte se hará, y al mismo tiempo, más rápido acabará con sus adeptos. Parece una historia de terror casi Lovecraftiana, donde la Virgen es más bien una abominación del Dritch. Ese es el terror religioso en su máximo esplendor, jugar con el temor a lo desconocido. Con lo que tú pensabas que era una figura de paz y que en realidad podría llevar a toda la humanidad a su perdición, pero no lo sabes. Porque desde siempre se te enseñó a tenerle respeto, y sobre todo, a tener temor. No me extrañaría que más de uno no estaría tan tranquilo, como en las historias bíblicas, si se les aparece un ser divino, como la Virgen, a encomendarles una misión, porque por más que te hayan contado o te hayan dicho, el humano siempre va a temer a algo que se parece a los de su especie, pero sabe en el fondo que no es así. Es más, ni siquiera todos los que tuvieron un encuentro divino en la Biblia tuvieron una reacción serena. No por nada lo primero que le decían los ángeles a los humanos al aparecer enfrente de ellos era: no temáis. En general ese es el doble juego con la religión, tenerle temor o tenerle respeto. Por eso la Iglesia es muy cuidadosa con lo que hace y con poner en exposición sus escándalos. Porque saben que no son una institución cualquiera, son la conexión entre los mortales y lo divino. Y no por nada las instituciones más poderosas son las religiosas, la humanidad y las creencias desde siempre han ido de la mano, y tener la fe de la gente es sinónimo de tenerlos en tu palma, lo cual en algunos casos ha llevado a resultados terribles. Si el terror religioso es el más efectivo, es porque te puede identificar más fácil, más incluso si tu país es profundamente religioso. Todos hemos sentido miedo al ver una figura religiosa, todos hemos tenido dudas sobre las creencias que siempre hemos tenido, incluso, hemos visto cómo nuestros familiares son convencidos por líderes religiosos o por otras personas más religiosas sobre prohibir cosas a sus hijos, ejemplos claros, decir que Pokémon o el metal eran del diablo.
Este formato no solo es entretenido, es también hasta cierto punto necesario, ya que nos orilla a una sana crítica a nuestras creencias y a las instituciones encargadas, lo cual no es malo, al contrario, las mismas instituciones lo hacen y a día de hoy siguen interpretando y reinterpretando pasajes que ya daban por hecho, por lo cual, quiero que este viaje a las entrañas del terror religioso, se convierta en una reflexión de nuestras creencias teológicas y de nuestras iglesias encargadas. Niños en Full HD, ahora viene la parte que todos se saltan, pero si se quedan a escuchar les juro que les crece el miembro otros 10 centímetros. Primero que todo, muchas gracias por el apoyo que está recibiendo el canal. Sobre todo el apoyo al video sobre los youtubers fans de QTS, el segundo video no explotó como el primero, pero aún así aprecio las visitas y sigo insistiendo que es mi magnum opus. Este video está enfocado de una manera diferente, casi sin comedia de calidad, porque quería experimentar con los temas de terror, aunque sea solo por este mes, aunque quién sabe, si todo sale acorde al plan de Dios, el canal podría tener más vídeos de este estilo más allá del mes de octubre. Estos vídeos no van a reemplazar a las investigaciones y video ensayos acá chistosones como los vídeos anteriores, pero sí prometo que por lo menos va a ser intercalado con los vídeos tradicionales, y sobre todo, va a ser enfocado a un fenómeno cultural. Ahora que soy youtuber tengo que decir las cosas que dicen los youtubers, como que suscríbanse si quieren más contenido mal hecho, denle like si piensan que Enrique Camarena ha sufrido mucho churra, recuerden que son muy maduros para su edad y compartan este video para que el santo patrono de su pueblo rural no les meta un pan de 100 kilos por el culo.